Bueno, yo les voy a hablar un poco de las intoxicaciones, pero no exclusivamente en medicamentos, y se van a dar cuenta por qué. Porque en todas partes del mundo hay intoxicaciones con muchos ámbitos, y si ustedes miran la noticia últimamente hemos tenido muchas. Uno a veces no se da cuenta al ver las noticias de lo que está pasando y cómo me pueden afectar a mí igual. Pero quiero que entendamos esto, que el tóxico, todas las intoxicaciones tienen que ver que es un tóxico que produce un daño en el organismo. Aquí hay daños y generalmente pueden ser de menor a mayor cantidad el daño, pero algunos incluso me pueden causar la muerte. Y esto es para darse una idea de qué se piensa que es un tóxico o un no tóxico. Cuando yo hablo de que necesito una gran cantidad, 15 gramos que ustedes piensan en algo chico, pero eso ya es una gran cantidad. Si yo tengo que consumir una gran cantidad de algo para que me provoque un daño, por cada kilo de peso, el hidróxido de aluminio sobre esas cantidades me causa daño. Yo podría tomar harto en cantidad y no. Pero un producto letal necesita ya no gramos, sino que 5 miligramos, como el fósforo, ya me puede matar. Quiere decir que una dosis muy chica de un elemento como el fósforo puede ser letal para las personas. Y ahí vienen las descripciones de entre 5 a 15 gramos, es ligeramente tóxico, ya moderadamente tóxico entre 0,5 gramos a 5 gramos, y aquí ya muy tóxico hablamos de miligramos, ya no de gramos, sino que de miligramos, donde podemos tener productos como el DDT, que es un insecticida, y menos de 50 miligramos ya son extremadamente tóxicos. ¿Cuáles son los principales productos que nos intoxican? Y podemos ver que son los productos de uso casero, productos de limpieza, combustibles, insecticidas y solventes. Las drogas, ahí están los medicamentos, drogas de abuso, pero no solo los medicamentos, ahí estamos hablando de la cocaína, la marihuana, todos los demás. Y tóxicos ocupacionales o ambientales, que son las tres grandes áreas en las cuales hay intoxicaciones para el cuerpo. ¿Cuál es el manejo general de estas intoxicaciones? Lo primero cuando vemos a alguien intoxicado es tratar de estabilizar a este paciente y tratar de alguna manera ver cómo lo podemos recuperar o eliminar parte del tóxico. Entonces, para eso lo primero es hacer una evaluación clínica, tratar de eliminar el tóxico, y ahí vamos a ver, depende de dónde esté ubicado el tóxico, administrar un antídoto si existiera o algo que neutralice, y la eliminación del tóxico absorbido, lo que ya esté en el organismo, cómo lo podemos eliminar o cómo lo podemos neutralizar de alguna manera para que no cause los efectos tan dañinos. En cuanto al manejo general de las intoxicaciones, si yo hablo primero de la estabilización del paciente, ahí tengo que ver todos los tratamientos de emergencia y sobre todo me tengo que preocupar del sistema respiratorio. A ver, vamos a sacar esto. Y de todo el sistema circulatorio, donde siguen todos los vasos sanguíneos, todo el sistema circulatorio. Y para eso generalmente lo que hacemos es este sistema, buscar si la persona se está ahogando, si está a lo mejor lo primero que va a necesitar es oxígeno. Si vemos que está recorriendo la sangre, está inconsciente, vamos a tener que ver qué otras medidas, tomarle el pulso, ver esto, ver que no tenga algo que le esté atorando la garganta, revisar. Y dentro de eso se hace la evaluación clínica en lo que se puede en estos sistemas de urgencia para ver primero si hay alguien conocido ahí, la historia del paciente, exámenes médicos, se ve si hay aparición de arritmia, si está con temperatura alta o hipotensión o hipertensión en algunos casos con taquicardia, etc. Se trata de ver algo para tener un indicio con qué es el tóxico si yo no lo sé. Muchas veces llegan la gente y uno no sabe de qué está intoxicado, hasta después. Que llega alguien que también cuenta la historia. En el manejo general, cuando estas cosas son ingeridas, generalmente lo primero que se trata de hacer es la dilución del contenido gástrico, para que no se absorba más o para que se diluya y el efecto sea menor en esos casos. En algunos casos que se pueda, porque no todos, vamos a ver que hay unos muy irritantes, yo no puedo hacer vomitar a una persona con un sistema muy irritante porque se me puede ir a los pulmones y causar otro daño o peor.
en algunos casos hay evacuación del contenido o un lavado con suero salino para eliminar. Para eso a veces se usan cosas como esta y no se aplica a veces en ningún paciente. Voy a hacer ni emesis ni tampoco lavado cuando esté comatoso ni con convulsiones, porque ahí puedo provocar problemas mayores. O cuando el tóxico es corrosivo o derivado del petróleo, alguien se intoxicó con benzina, si yo lo hago vomitar y todo, se me puede ir toda la benzina a los pulmones y ahí el daño es mucho más grande y hay que tener cuidado con eso. Ahí más bien a veces lo hacen ingerir líquido, neutralizar para diluir eso y eliminarlo lo más rápido posible. Muchas veces se usa el carbón activo y el carbón activo tiene una cosa, ustedes se acuerdan en los medicamentos que sí existía el carbón sulfaguanidina, por ejemplo. La sulfa se usaba para las infecciones, pero ¿cuál era la función del carbón? Cuando uno tenía intoxicación muy grande se hinchaba muchos gases. El carbón lo que hace es absorber todos esos gases y tiene una gran función de absorción. Aquí absorbe gran cantidad de los tóxicos también y en base a eso se van eliminando con el carbón activo, se eliminan gran parte de los tóxicos. Y hay algunos neutralizadores o sustancias reductoras o precipitantes. Si yo tengo una intoxicación por algo ácido, a veces neutralizo con algo básico y formo un complejo que ya no es tan dañino. O a veces tengo un componente que yo lo puedo hacer precipitante como, porque si yo lo mezclo con otra cosa formo una sal, la sal es inactiva y precipita y se puede eliminar. Entonces hay sustancias químicas, si yo conozco, que puedo provocar para ir eliminando eso. Y algunos catárticos que se usan también para ir eliminando en conjunto con el carbón activo. En los casos que se conoce, hay algunas benzodiazepinas de intoxicación de medicamentos con tranquilizantes que se conocen algunos antídotos y ahí se usan cuando uno conoce el componente. También para formar algún tóxico, alguna sustancia inerte, que era la que le mencionaba recién, que formaba una sal con una sustancia inerte, o para bloquear la acción del tóxico, porque a veces los tóxicos actúan sobre ciertas enzimas del organismo que provocan ciertas acciones o inhiben acciones. Si yo desplazo al tóxico de ahí con alguna acción, voy a permitir que el organismo siga y después trato de eliminar fuera de ese lugar el tóxico que me estaba causando ese daño, ya sea en la parte del sistema nervioso central o en alguna otra parte del organismo. A ver, ¿cómo hacemos después la eliminación de este tóxico absorbido? Primero, tratamos de darle un apoyo al paciente, a veces para darle más tiempo para metabolizar el tóxico. En el caso de la marea roja, ustedes han visto que hay mucha gente se deshidrata, tiene mucha colitis, entonces lo que hacen es tratar de restaurarlo, rehidratarlo, porque no pueden sacar la marea roja de inmediato, pero ahí le dan tiempo y estabilizan al paciente para que no sufra más, no se deshidrate y se elimine el tóxico después con más tiempo. Esa es una de las maneras. A veces se usan diuréticos para, si yo estoy acumulando todo y puedo eliminarlo por la orina, hago una diuresis forzada. Uso diuréticos para eliminarlo más rápido el tóxico y obligo también a consumir a veces más líquido para diluirlo y usando el diurético para eliminarlo más rápido, que son parte de las acciones. A veces si el producto es muy ácido se alcaliniza la orina o se acidifica si es al revés, si es muy básico. Son maneras de ir neutralizando estos productos y ir eliminando. Y en algunos casos muy graves, a veces cuando va al sistema nervioso central o aparecen complicaciones en todas las funciones excretoras que no se permite eliminar y se va acumulando el tóxico, o latencias que tienen una vía muy larga, como por algunas benzodiazepinas o barbitúricos antiguos cuando se trataban de matar con los barbitúricos, lo que se llega a hacer en algunos casos es diálisis, se saca toda la sangre para afuera, se limpia y se vuelve a entrar de una manera para eliminar estos tóxicos que permanecen mucho tiempo en el organismo. Aquí vamos a ver algunos productos de limpieza que son los que en el mundo causan mayor cantidad de problemas cuando están en las casas. Los niños a veces los tienen a la mano, prueban sin saber, porque son colores atractivos, ustedes pueden ver, y generalmente se generan problemas. ¿Quiénes son estos productos que causan daño? Detergentes, jabones, que a veces son sustancias poco tóxicas, tal como vimos en la clasificación al principio. Estos no necesitan una gran cantidad para ser tóxicos, pero sí, si usted toma esto, pueden causar inmediatamente algunos efectos: vómitos, diarrea, dolor abdominal, que para los niños es bastante
problemático, y si consumen mucho y hay muchos vómitos, después se deshidratan y hay una serie de otros problemas también. Pero si estos se asocian con otras sustancias corrosivas, los problemas son mayores. Hay algunos detergentes que vienen con otras cosas que podrían causar otros problemas. Y aquí a veces se usan los corticoides para evitar todo el efecto de la inflamación grande que provocan, y también algunos antibióticos solamente si se causara alguna infección en esos casos. Otro de los temas es la parafina y la benzina, que son algunos de los problemas que también vemos de intoxicación que tiene que ver con estos componentes. Y aquí generalmente afectan al sistema respiratorio. A veces incluso hay que nebulizar a la gente con oxígeno y provocar a veces succión de las secreciones, porque se me empieza a acumular todo esto. Si yo tragué, se me va al sistema respiratorio, me impide la oxigenación, tendría que succionar y tratar de sacar esas secreciones. En el sistema gastrointestinal, aquí está contraindicado provocar vómitos y lavado gástrico, porque generalmente al provocar esto se me sube y se me va a los pulmones y puedo causar de alguna manera una neumonía química por esta misma cosa por donde se emanan los pulmones, que es lo que trato de evitar en este sistema de acá, ¿ya? El carbón activo en estos casos no da resultado, no absorbe estas grandes solventes, por lo tanto aquí no se puede usar, y si fueran necesarios también hay que usar corticoides y eso de acuerdo, y antibióticos de acuerdo a la infección. Cuando hay infecciones respiratorias generalmente se usan primero a veces después de que se limpian los corticoides para quitar la inflamación, y los antibióticos después por los residuos que quedaron que pueden causar alguna infección. Solventes, y aquí hay varios solventes que vamos a ver que pueden causar alguna, casi todos son de uso industrial, pero también los tenemos. ¿Quién de ustedes se acuerda del tolueno? La acetona es más común en la casa, pero el tolueno, todos los muchachos que andan con el tarrito, con el neopren, esta es la intoxicación voluntaria más tonta que hay de generarse problemas, porque el tolueno es un solvente que se absorbe muy fácilmente. El mayor peligro es la capacidad de producir, primero causan adicción, ustedes han visto que esa gente generalmente está con adicción, y una toxicidad de tipo crónica. Aquí, si yo lo uso permanentemente, causa un daño que a veces es irreversible. Ese es lamentablemente el daño irreversible. Los más afectados son el sistema respiratorio, gastrointestinal, y este es el más complicado con la adicción, el sistema nervioso central, porque al principio me empieza a afectar igual que los demás el sistema respiratorio y el gastrointestinal, pero después termina causándome un daño en el sistema nervioso central con la adicción permanente de este producto. Ustedes también, ahí cuando las mujeres iban a sacar, ahora los quitasmalte tienen menos, pero antes se usaba más la acetona, uno veía el olor y era inmediatamente algo fuerte que uno se alejaba y lo usaba y se evaporaba rápidamente, por lo tanto no era problema. Pero si yo estaba inhalando la acetona para ver, también me podía causar estos mismos problemas permanentemente. Los plaguicidas y los insecticidas. Ustedes, es cosa que vean las noticias cuando empiece la recolección de frutas y verduras. ¿Qué ha pasado con todas las temporeras? Muchas veces con estas intoxicaciones de los insecticidas y plaguicidas permanentemente, porque a veces no hay un control posterior o los cuidados de que usaran algo que las protegiera, porque se absorbía por las manos, por la cara, por todo. Hoy día se toman algunas medidas mayores, pero este es un problema que también está en todas partes. Y aquí hay varios tipos de productos que causan intoxicación. Aquí estaban unos que el nombre no es tanto organoclorado, ahí estaba el lindano, hoy día está prohibido por tóxico, pero hasta hace unos años atrás, me acuerdo yo, estudiante, íbamos a operativos de salud a distintas partes y la gente que tenía sarna la pintábamos con lindano, íbamos con brocha. Y imagínense, los pintábamos enteros con lindano, con la brocha, las personas por el estado de sarna, cuando el producto era altamente tóxico y hoy día está prohibido y causan gran cantidad de problemas. Aquí la acción es a nivel central y aumentan la excitabilidad de las personas. Al principio estos productos, en 15 o 20 minutos ya se ven los efectos. Y aquí hay que tratar de diluir rápidamente, hacer lavado gástrico con suero, carbón activo, catártico, tratar de eliminar todas las... Si hay convulsiones hay que tratar a veces hasta con fenobarbital o diazepam inyectable, oxigenoterapia si es necesario cuando ha inhalado mucho,
y corticoides para evitar, porque estos causan hasta a veces un edema cerebral, acumulación de mucho líquido en el cerebro que hace presión y las personas ahí pierden conciencia, entran en estado de coma y otras cosas. Hay otros tipos que órganos fosforados que inhiben o algún neurotransmisor, que tiene que ver con la acetilcolina, que está aparte, en muchas partes está en nuestro sistema gastrointestinal, es un neurotransmisor que lo encontramos en muchas partes y este lo inhibe, y eso causa problemas de inmediato. El efecto es muy rápido en estos casos, a los 5 minutos hasta 12 horas después están los efectos, y aquí a veces hay que inyectar atropina rápido para poder diluir, y esa puede hacer liberarse la acetilcolina. Y lavado gástrico con bicarbonato, son más ácidos estos productos, carbón activo, oxigenoterapia y respiración artificial en los casos que sea necesario. Hay muchos otros caseros de mayor uso, estos que tenemos los piretinoides, efectos gastrointestinales a los 15 minutos, y estos pueden causar dermatitis a nivel de la piel, adormecimiento de labios y lengua, pulso débil y lento, estornudo y secreción nasal. Es como una gran reacción alérgica, tanto en la parte, si vemos, respiratoria, rinitis, alergia, estornudo, y también en la parte dérmica, y esa sensación de adormecimiento, tanto de labios y de lengua, que ya es un signo peligroso cada vez que pueda pasar algo así. Y la acción es dilución de nuevo, lavado gástrico con bicarbonato, carbón activo, antialérgico, y si es necesario, para evitar convulsiones y el sistema nervioso, los otros productos. Varios otros, ¿cuáles? Raticidas. Había muchos problemas con los raticidas en las casas. A veces uno dejaba por algunas partes y los niños podían tener. Hoy día, no sé si se han fijado, muchas de estas mismas empresas hacen unos tubos plásticos donde dejan eso al medio, porque antes se dejaba solo el veneno. Entonces los niños era mucho más fácil sacarlo y probarlo, porque encontraban algo botado en la calle, en la casa, en alguna esquina, y los niños jugaban con eso y consumían sin querer. Hoy día es más difícil, pero todavía se dan algunos casos, y esto depende del talio, que es uno de los componentes. Esto puede ser letal si se consume en gran cantidad. La estricnina compite con algunos aminoácidos del cuerpo y puede causar convulsiones. El fósforo que tienen puede causar irritación, quemaduras y convulsiones. Arsénico también se usa en algunos. Aquí tengo mezclados varios de los venenos. El arsénico compite con grupos de proteína causando daño. Es más lento el arsénico. Ustedes saben que, por ejemplo, todo el sector norte de Chile, por todas las mineras, hay gran cantidad de arsénico, y todavía se ve arsénico en las aguas. Y hay gente que se ha ido intoxicando, acumulando arsénico por muchos años, y hay algunos efectos secundarios. Pero el arsénico, igual que eran las telenovelas antiguas, se le iba echando a la gente de a poco para irlo matando de a poco en el tiempo, así no se notara. Es una manera, pero va intoxicando permanentemente. Y los anticoagulantes que usan vitamina K, como ustedes saben que uno de los primeros, los anticoagulantes, la warfarina, que es uno de los más conocidos, el Comaudin o alguno de los medicamentos, se usó primero como raticida. Y cuando veían que habían descubierto este medicamento para las ratas, que veían que todas las ratas que después aparecían muertas estaban desangradas. Y ahí encontraron que el efecto, y empezaron a estudiar, y terminó siendo uno de los más importantes anticoagulantes que hay hoy día, pero partió como un veneno de rata. Así que de repente, por esas casualidades, hemos encontrado un medicamento que hasta el día de hoy sirve, con varios efectos secundarios importantes, pero sirve bastante. Y aquí, algo que ustedes han visto últimamente, ¿qué ha pasado con el cianuro? Extrañamente hemos tenido como 3 muertes hace muy poquito con cianuro, que ustedes han visto en todas las noticias. Nos tocó ir aquí, qué hacer frente a esta alerta química, y aquí resultó, si ustedes ven en la industria, en la universidad que se usa para estudio, el cianuro se tiene bien controlado, se usan sales para que no sean tóxicas, lo mismo en la industria, pero ¿de dónde fueron la mayoría de estos casos? Eran de joyería. Ustedes saben que el cianuro se usa para la plata, para manejar la plata y todo. ¿Y quién fiscaliza estos lugares? Las 2 personas que se suicidaron con cianuro eran hijos de gente que trabajaba con joyas. Uno se mató en la Universidad Católica, el otro en un mall del centro, de aquí, que tuvieron que evacuar gran parte del mall porque la persona se suicidó con cianuro. Entonces, es importante ver, el cianuro mata muy rápido.
es un producto de efecto muy nocivo y que hay que tener cuidado. Uno dice, la gente, que hay algo típico de él que tiene un olor a almendras amargas. Ustedes no sé si han probado a veces el durazno, uno no debería comerse la parte del medio, uno abre el cuesco del durazno y hay como una pequeña almendra, ¿verdad? Si usted la mastica, esa almendra, a diferencia de la otra dulce, es un poco amarga. Y es porque tiene un poco de cianuro. Y por eso que siempre, es muy baja la cantidad de ese cianuro, pero siempre se recomienda no comerse el cuesco ese del durazno adentro, porque a lo más a usted en ese caso con la cantidad de cianuro le va a dar una irritación, va a sentir irritada la garganta, después algunas molestias, pero no más que eso, por la cantidad muy baja. Pero esa es la sensación de ese olor, el que hay. Si yo veo que alguien se cayó y no sé lo que tiene y siento ese olor, en vez de ir a ayudar a esa persona, yo podría veo inconsciente a lo mejor tratar de darle respiración boca a boca y voy a terminar muriendo yo porque voy a absorber todos los gases y el cianuro que vuelven a salir Lo que tengo que hacer en esos casos es abrir todas las ventanas, tratar de diluir y evitar que haya contaminación con otras personas. Ustedes han visto que lo primero que hacen las autoridades es sacar a todo el mundo y después abrir todos los lugares para poder ver, porque alguien que muere con cianuro, todo el gas que después el cuerpo ya no está ocupando tiende a salir, lo exhala de nuevo y queda en el medio ambiente. Así que nunca hay que tener cuidado en esos casos. Bueno, esto es de lo mismo y hablamos qué hacer frente a una alerta química y lo más importante es que aquí falta un sistema de fiscalización en áreas que no son a veces de uso frecuente. Esto le debería corresponder a los Ceremi ver estos productos con, ya no es el ISP porque el ISP está restringido a ciertas áreas, pero los Ceremis deberían ver todas estas cosas de salud que llegan incluso a los orfebres, a los que trabajan con metales. Sustancias de abuso, una muy común, el alcohol. ¿Ya? El alcohol, aquí ustedes saben ya todos estos síntomas son conocidos porque esta es una como de las drogas permitidas, pero hay que siempre evitar el abuso. Náuseas, vómitos, y en la medida que voy consumiendo más va a empezar más. Incoordinación, vasodilatación, bajo de la temperatura, hipotermia, hipotensión postural, yo me levanto de golpe y me mareo, desbalance de electrolitos, pierden mucho, e incluso baja la glicemia. El metanol, que es un alcohol industrial, ya es más puro y que a veces causa más daño, causa vértigo, dolor abdominal, se sienten las extremidades húmedas y frías y puede causar ceguera, a tal nivel que puede causar ceguera. Y miren lo cómico de el etanol, que es el alcohol común y corriente, puede desplazar el efecto del metanol, que es más drástico en los receptores. Por lo tanto, a veces se usa etanol para sacarlo como antídoto y después trato los problemas del etanol que son más fáciles de tratar que el metanol. Alguien que se haya intoxicado, a veces lo puedo con metanol, dándole algún alcohol corriente, lo puedo desplazar para evitar los daños y no evitar la ceguera y todo lo demás, y después trato el etanol como algo más fácil. La benzodiazepina, que es un medicamento que ustedes usan a cada rato, aquí en las benzodiazepinas están alprazolam, clonazepam, lorazepam, todos los PAM que ustedes se imaginen están metidos aquí, y intoxicaciones con esto causan debilidad, vértigo, náuseas, hipotensión, baja la presión, depresión respiratoria y cardíaca. Por eso que muchas personas a veces se quedan dormidas o se caen o quedan ahí botadas. La gracia, una de las pocas gracias de esto es que esto es difícil que maten de inmediato. Tienen que tomar mucho tiempo o pasar muchas horas en que no lo encuentren a la persona para que pueda recién fallecer, que esta depresión respiratoria pueda causar la muerte. A diferencia de otros productos que sí son bastante más rápidos, pero sí estos pueden causar inmediatamente. Hay personas, me tocó a alguien conocido que un médico le dio el medicamento para usar en la noche y la persona se lo había olvidado y creía que tenía que usarlo y lo tomó en el día y estaba manejando y por suerte se quedó dormido manejando y se quedó por suerte cuando había parado una luz roja. Después todo el mundo tocando la bocina y la persona estaba inconsciente en el volante. Ahí
por usar estos productos en forma indebida en momentos en que no deberían estar usando. Y eso pasa a veces con estos casos. Otra sustancia de abuso, ahí está muy bien graficada, la cocaína, y esta también provoca efectos cardiovasculares, arritmias, la gente siente esa taquicardia, hipertensión. Esta diferencia en las benzodiazepinas y todo causa un aumento de la presión y en algunos casos, cuando llegamos a extremos, puede causar infarto. También puede estado epiléptico, aumento de la temperatura del cuerpo, edema pulmonar, y ahí ya hay falla respiratoria, agitación, ansiedad y hasta psicosis. Todo eso no quiere decir que cada vez que hay consumo, estamos hablando cuando ya las personas están llegando a estados del abuso permanente de estos productos, y el tratamiento medicamentoso ahí justamente es a veces con tranquilizantes para eliminar algunos problemas como propanolol para el problema de lo que se causa a nivel vascular, algunos vasodilatadores y también algunos antidepresivos o tranquilizantes mayores, dependiendo del caso, a qué nivel estén de esta sustancia de abuso. Otra sustancia de abuso común es la marihuana, y si ustedes ven, también causa efectos cardiovasculares, pero aquí diferencia como taquicardia, en lo otro veíamos hipotensión. Aquí en vez de subir la presión, baja la presión. Ustedes ven que generalmente la gente con marihuana está mucho más quieta que los otros que están con la cocaína muy excitados. Aquí más quietos. Hay una contracción pupilar, que es la que es típico de ver que la vista se dilatan, disminución del lagrimeo, se secan un poco los ojos, aumento del apetito, generalmente alimentos dulces necesitan aumentar la glicemia, y a veces en los casos de ya cuando estamos hablando de intoxicación, dolor precordial a nivel del corazón, y aumenta la frecuencia urinaria y parestesia, que es adormecimiento de las extremidades. Tratamientos generalmente con sedantes y antipsicóticos, dependiendo el nivel al que uno llegue con el abuso o con el producto. Ahí hay que entender que hay personas que son más susceptibles que una que otra, y unos pueden llegar antes, otros después y otros nunca, a lo mejor de acuerdo al consumo. Aquí otro problema de contaminación muy grande que tenemos, que tiene que ver con el plomo. Todas las chimeneas y todo el humo que tenemos, el ambiente se encuentra en bencinas, pinturas, etcétera. En intoxicación aguda produce anorexia, la gente pierde el apetito con todo esto del plomo. Y nosotros, si pensamos en la bencina de los autos que botan a cada rato cuando hay mucha contaminación, uno de los problemas que podemos encontrar es esto: constipación, dolor abdominal y cambio de comportamiento. Y en intoxicaciones crónicas, especialmente en niños, produce dolores vagos, problemas al riñón, ya nefritis y anemia en los niños. Si es que tienen algún niño que vive al lado a lo mejor de una industria, o que tengan, acuérdense esa escuelita que estaba lleno aquí cerca de Quintero, que le llegaba todas las cosas de la industria y tenía todo el techo arriba lleno de plomo. Todos esos niños a lo mejor eran posibles problemas después a futuro con sus riñones y con anemia debido a esta intoxicación con plomo. Alguna sustancia de abuso como el monóxido de carbono también, que es otro gas que tenemos ahí. No sé si ustedes se acuerdan, hace unos años en Japón, a propósito de eso, que por internet se juntaban los niños que estaban, no niños, ya eran adolescentes, se citaban por internet sin conocerse, para encerrarse en un estacionamiento cerrado, donde estaban con el auto, se ponían de acuerdo con música que les gustaba y dejaban las ventanas abiertas y el auto encendido, y morían todos por inhalación de monóxido de carbono. Se desmayaban y todo. Pasaron con varias gente hasta que hubo una alerta general en Tokio, en Japón, por culpa de este tipo de gente que estaba descontento con el sistema de la sociedad actual y se autoeliminaba mediante este mecanismo del monóxido de carbono. ¿Por qué es peligroso? Porque se combina con la hemoglobina en la sangre. ¿Cuál es la función de la hemoglobina en la sangre? Transportar el oxígeno que llega a todo el cuerpo y va al cerebro, y eso hace que disminuya la capacidad del transporte de oxígeno, y por lo tanto la gente pierde la conciencia y después muere en el tiempo al quedarse ahí botado, y cada vez consumiendo más. Aquí hay que estabilidad del paciente y los signos vitales, aplicar oxígeno al 100%, y si hay edema cerebral también hay que usar corticoides
y en caso de convulsiones benzodiazepina, y el medicamento se usa para algo que está bueno. Esta es la cita. No sé si hace poco vieron la noticia de un edificio donde unos niños se desmayaron, era por esto mismo, pero por un Califón. El Califón estaba funcionando mal y estaba eliminando monóxido de carbono, y los vecinos al principio llamaron al SAMU y todo porque se habían desmayado unos niños, pero no se les ocurrió abrir y abrir las ventanas y todo para evitar que siguiera contaminando, y era un Califón que estaba en mal estado, que fue el que estaba causando esto y que de alguna manera estaba contaminando a toda la gente. Por suerte lo vieron a tiempo y esos niños no murieron, pudieron, justamente los sacaron afuera, les dieron oxígeno y se recuperaron rápido. Eso se recupera y se puede manejar. Aquí un poco lo que les mencionó Rodolfo del CITUC. El CITUC es el de la Universidad Católica, el que mide todas las intoxicaciones, el centro de intoxicación más importante que hay en Chile, y a ellos los llaman, y aquí están las llamadas para ver todas las cosas que causan, principalmente en niños vamos a ver, los problemas. Y en Chile, a diferencia, en todas partes del mundo lo que más causa problemas son los productos de aseo. Pero en Chile tenemos una connotación distinta. Miren qué es lo que causa más problemas en niños. Los medicamentos. ¿Y por qué? Y esto demuestra que hay una falta de educación gigantesca en los medicamentos en Chile, porque quiere decir que en la casa estamos dejando los medicamentos a disposición de que los niños los puedan tomar. Muchos de los niños se intoxican con los medicamentos que dejan los papás encima. Incluso hay un estudio de las drogas en Chile, que si ustedes miran, le preguntan a los jóvenes en los colegios cuál fue la primera inducción de usar un medicamento sin prescripción médica o por qué empezaron a tomar ciertos medicamentos. Y muchos de ellos habían usado tranquilizantes, y la primera vez que lo usaron fue los propios padres que se lo dieron. Porque consideran, a mí hace un tiempo atrás llegó una señora a pedirme, no tenía receta y quería que le vendiera un tranquilizante porque la hija tenía que dar un concierto de piano y estaba muy nerviosa. Entonces yo entiendo que cualquiera que quiera dar un concierto va a estar nervioso, cualquiera de nosotros que quiera hacer alguna cosa, y yo le traté de explicar que eso era normal, pero no por eso iba a usar un tranquilizante. Y si somos los mismos padres los que inducimos inicialmente al uso indiscriminado o a que los niños de alguna manera después lleguen a drogarse, ante cualquier cosa que me intimide yo voy a tener que darle un tranquilizante, estamos mal. Y esto habla de la mala educación y de que en Chile tenemos un problema real con los medicamentos que hay que tomar en cuenta. ¿Y qué dice el CITUC, que tiene toda esta estadística? Esta no está actualizada con las últimas, pero sí importante, que el 5% de las llamadas por intoxicación corresponden a adolescentes que intentan quitarse la vida. Fíjense, hay un 5% de gente que llama avisando, en el fondo está pidiendo ayuda de alguna manera porque se quieren quitar la vida. El 99% de los casos corresponde a ingesta de productos. O sea, no es una casualidad, no es que a mí me llegó, me cayó de un edificio arriba y me intoxiqué por algo casual. Es por una ingesta que hizo alguien en forma consciente, a veces un niño sin saber lo que era, pero es una ingesta de una persona. El 93% al uso de medicamentos, de esas llamadas. El 2,3% a productos de aseo, muy poco, y en menor cantidad a los insecticidas. Y todo se produjo en la casa, todo. Todas las llamadas son en la casa. No es algo externo, por eso le digo, no es algo que me pasó de casualidad en la calle. Lo que vemos, la mayoría pasa aquí. El 75% de las intoxicaciones son por ingestión, por lo que el vaciamiento gástrico generalmente es una de las medidas fundamentales en el inicio del tratamiento, en esos casos. 45% son niños de 1 a 5 años. Miren, la mitad de las intoxicaciones son niños de 1 a 5 años, que es cuando hay a lo mejor esa más inocencia que yo no sé los peligros, pero son los papás los que tenemos que enseñar cuáles son los posibles peligros. Y con respecto al sexo, predominan levemente los pacientes de sexo masculino. A veces a lo mejor los niños pueden ser hombres un poco más inquietos que las mujeres cuando chicos, y a lo mejor en eso, pero es muy pequeña la diferencia de niños con respecto a niñas. Las causas de intoxicaciones son un 44% de los medicamentos, seguidos de productos industriales y químicos un 11%, productos de aseo un 10% y plaguicidas un 8%. ¿Y cuáles son los medicamentos?
Para el sistema nervioso central, o sea, todos los tranquilizantes, un 53,6. Con eso se intoxican los niños. Ustedes usan una píldora para dormir, tienen que dejarla bien guardada, no la pueden dejar a mano, tienen problemas de ansiedad, usan un ansiolítico en el día, su hijo están tomándolo. Y ese es el problema principal que tenemos de intoxicación en la casa en este minuto. Seguido, ¿por qué medicamentos? Para el tracto respiratorio. ¿Cuál? Algunos que tienen, y los antimicrobianos. Si yo dejo antibióticos y dejo medicamentos que uso a lo mejor para el asma o para algún otro tipo de, a veces pueden ser corticoides que me dieron porque estaba con una obstrucción, imaginen, todo eso es lo que está consumiendo el niño en este minuto. Dentro de los que vimos del sistema nervioso central, las benzodiazepinas son el 52,2%, o sea, ahí todos los PAM que nombramos antes están, y el 13,2% los antidepresivos, la sertralina, la fluoxetina, todos los productos, la duloxetina, todos los antidepresivos también forman parte de ese total que vimos, son los dos principales medicamentos que causan las intoxicaciones en niños. Los niños generalmente ingieren un solo compuesto, porque ellos están probando cosas y generalmente ahí se intoxican, mientras que los adultos y adolescentes tienden a ingestiones múltiples. Si yo me quiero suicidar, a veces mezclo cosas y hacen cosas, o un adulto a veces mezcla cocaína con alcohol y otras cosas, pero los niños generalmente, como es casualidad, van probando una y ahí se producen estas intoxicaciones. La historia que da el paciente es habitualmente inadecuada. Cuando llegan no hay una gran información y debe interrogarse cuidadosamente a familiar y acompañante. Y esto pasa hasta cuando la gente está consciente. Nosotros trabajamos con grupos de adultos mayores preguntándoles qué medicamentos consumían. Al principio me nombraban todos 5 o 6, no consumían más que eso. Empezamos a ver otras cosas, ¿no? Y empezamos a hablar de los productos naturales. Bueno, yo también consumo, empezamos a sumar porque eso no lo consideran medicamento. Y usted me dijo algo, mencionó algo que tenía un problema en la vista. Sí, yo estoy usando estas gotas y todo. Las gotas oftálmicas tampoco las consideran medicamentos. Al final, el promedio de la gente eran 11, pero reconocían al principio 5. Entonces, y estamos hablando con personas conscientes. Cuando hay un niño inconsciente, la gente está nerviosa, la información que se recibe al principio no es toda la adecuada y ahí hay problemas que hay que tratar de investigar bien a fondo para saber todas las cosas que se consumieron y evitar los problemas. A ver, generalmente aquí vimos que los trastornos de esta intoxicación habitualmente a las 4 horas post ingestión ya están. Hay algunos que son más rápidos, pero como son a veces cosas casuales en los niños y las cantidades al principio se demoran en absorberse, si un niño se tomó estos medicamentos se demoran 15 a 20 minutos en absorberse, ahí pasan a la sangre y ahí los efectos, hasta 4 horas se demoran post ingestión o hasta que se den cuenta los adultos que lo encontraron inconsciente, al niño dormido que no lo despiertan, pero los alimentos también pueden retrasar su inicio, si recién ha comido, si ha estado ahí, pueden retrasar. El grado de compromiso orgánico y el tiempo que tomen en expresarse dependerá del ingreso al organismo. ¿Cuánto de ellos llegó a la sangre? Y ahí, de acuerdo a eso, va a expresarse. Y la ingestión va a depender si es aspiración, si es contacto dérmico y otra forma de contaminación, de cómo me contaminé para ver los efectos, cuán rápido llegan o no a la sangre. A veces más lento si yo me lo hago a nivel dérmico que si yo me lo trago y pasa al sistema directo al sistema gástrico. Y aquí la evaluación siempre tiene que ser rápida y debe considerar en primer lugar el registro de signos vitales, pulso, respiración principalmente, y mantenimiento de la vía aérea permeable. A veces cuando comen cosas, por ejemplo, los niños pasaban con estas mismas cosas de veneno de ratones y todo, quedaban restos aquí en la garganta. Entonces uno abre, trata de sacar para que no se sigan yendo hacia adentro. Como eran pedazos más grandes, a veces masticaban y se quedan atorados con algo. Es siempre importante mantener permeable. Evaluación neurológica, si responde, ahí les ven las pupilas, ven todo, la función cardiocirculatoria y la orofaringe, que es lo que les decía yo recién, debe ser examinada en busca si hay quemaduras para ver el tipo tóxico o si quedó material tóxico que no se ha tragado para tratar de eliminarlo y mantener las vías respiratorias despejadas. Esto es lo que yo les decía, la salud mental, aquí están todos los problemas de
de las benzodiazepinas, de los antidepresivos, es lo que afecta a las víctimas en forma indirecta. Los niños de este país, por las benzodiazepinas, los antidepresivos, son los principales medicamentos intoxicados que se intoxican nuestros niños. Y hace tiempo los psiquiatras de Chile dijeron que estamos viendo bajo una nube gris, y eso tiene que ver a lo mejor con todo lo que ustedes escuchan del gran estrés que hay con los trabajos, donde muchas veces hoy día con este sistema de competitividad, entre comillas, tratan de presionar a la gente para sacar más funciones en menos tiempo, y la gente a veces ve que no se valora eso, y como no se valora tampoco tiene mucho esfuerzo en hacerlo, pero sí está bajo una presión permanente. Y esa presión permanente hoy día la vemos en la farmacia nosotros. Gran cantidad de gente con antidepresivos, gran cantidad de gente con problemas de colon irritable, y donde también los productos del colon también traen productos tranquilizantes, y así vemos que todo el sistema nervioso central está alterado con gran cantidad de medicamentos en la casa que son los que provocan esto. También se ha visto por una descoordinación familiar, algunos niños se intoxican porque reciben 2 veces la dosis de un fármaco. Papás que no se ponen de acuerdo, a veces el papá le dio una dosis, la mamá también se la da, y a veces provocan intoxicación de forma indebida por descoordinación, o la empleada que también se la dio, o alguien entró a la casa. El 75% de los problemas se podrían solucionar en el hogar. Tal como le dije, la mayoría pasan en la casa, y esto hay que verlo. Y una de las principales señales de intoxicación es el compromiso con ciencia. O sea, siempre hay que tratar de ver los signos vitales y sobre todo si son de origen indeterminado. Es decir, que el paciente no está inconsciente porque recibió un golpe en la cabeza, porque se cayó y se golpeó. Porque si yo no sé qué le pasó y no ha recibido un golpe, debe ser algo que ha consumido o algo que le está causando eso. Y muchos medicamentos comprometen el sistema nervioso central y la conciencia, por eso que hay que verlo. Hay que tratar de evitar que el tóxico sea absorbido en el cuerpo. Si cayó en la piel, lavar de inmediatamente con agua. Si fue ingerido, provocar el vaciamiento gástrico con precaución. En cambio, si se trata de cloro, benzina o parafina, lo recomendable es dar agua o leche, pero no inducir el vómito. Ya dijimos por qué. En esos casos se diluye o se trata de neutralizar la leche con el calcio, a veces paran el sistema del cloro, o lo diluimos con agua, lo que más podamos, hasta que lo puedan atender. Y lo más importante siempre es llamar de inmediato al número de asistencia, y de acuerdo a la gravedad llevar a un servicio de urgencia, sobre todo si hay dificultad respiratoria. Y esto lo recalcamos porque a veces se ponen a esperar a ver si reacciona o no reacciona, y esos minutos después pueden ser fatales o pueden quedar con efectos para toda la vida. Siempre que hay dificultad respiratoria, o siempre que vemos que está comprometida la conciencia, debería tratar de atendérselo lo más rápido posible. Y aquí algo de la prensa para que ustedes vean. Que uno de toda la semana detectó la venta de metanfetamina como éxtasis. Aquí se estaban adulterando unas tabletas, a propósito de esto, que se vendían como éxtasis, la pastilla del amor para afuera, y son metanfetaminas, y ellos estaban, en cualquier minuto estas pueden causar intoxicación. No sé si se acuerdan los primeros abusos de éxtasis en las discotecas. El éxtasis provoca que haya una hipertermia, que se genera harto calor, la gente suda mucho, se deshidrata, y alguna gente por esta deshidratación murió al principio, y eso es parte de estas intoxicaciones cuando yo no estoy bebiendo agua o no me rehidrato rápido. Bueno. Se me quedó pegado. A ver. Ahí está el otro. Esta otra, después de que había visto la primera intoxicación con cianuro, aquí está la segunda, la puse al revés. Una mujer murió por cianuro en el Portal Edwards. Ustedes pueden ver que esto está pasando. Si yo abro, este es un solo día que en el diario estaban estas dos noticias, para sacarle que todos los días estamos viendo que hay intoxicaciones que pueden ser peligrosas y que yo puedo estar al lado. Por casualidad podría haber estado comprando en este mall y me podría haber encontrado con este problema, que es un problema grave que yo tengo que saber cómo reaccionar en algún minuto para no contaminarme yo también.
Y lo último era decirle que, igual que en todas las cosas, como un mensaje que siempre damos como colegio, que el alcohol y las drogas te pueden convertir en adicto, la automedicación también. Hay que tener mucho cuidado con la automedicación en este caso y ahí siempre se puede consultar. Eso era. Muchas gracias.